Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir una inédita revelación sobre cómo ser escuchados por la Virgen María y expresarle nuestras intenciones. Todo esto a partir de una impresionante anécdota ocurrida en Medjugorje, en la cual un joven devoto de la Reina de la Paz le escribía cartas regularmente hasta que un día la Virgen María le hizo saber que ella las escuchaba. En este video les he traído un conjunto de anécdotas y enseñanzas relatadas por Sor Emmanuel Melard de Medjugorje, a través de las cuales podemos profundizar más sobre cómo podemos ser escuchados por la Virgen María y qué debemos hacer para favorecer esa interacción sobrenatural con nuestra Madre del Cielo. En el contenido de este video hay varias revelaciones realmente sustanciales y poco conocidas sobre anécdotas y experiencias testimoniales ocurridas en Medjugorje. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. En una ocasión, estando en casa de la vidente María Pavlovich, le pregunté: María, tú siempre nos cuentas y relatas cómo ves a la Virgen María, pero nunca nos has dicho cómo ella te ve a ti, cómo ella nos ve a nosotros. Me gustaría que nos dijeras un poco qué sientes tú cuando ella te ve o cómo te ve ella a ti. Y entonces me respondió Sor Emmanuel: la verdad es que cuando la Virgen María me mira con sus ojos, es tan especial que parece que soy yo la reina de la paz y no ella. Y pareciera que ella estuviera realmente agradecida y honorada de poder verme a mí. Aquí podemos ver, queridos hermanos, la humildad de la Virgen María. Recuerdo que en aquellos primeros años de las apariciones, cuando María Pavlovich tenía apariciones cotidianas en su casa, había muchas personas que se dirigían hasta allá, de hecho personas del grupo de oración de la parroquia, y recuerdo un muchacho que todos los días en secreto le escribía una carta a la Virgen María previo a la aparición. A veces escribía un texto completo, a veces simplemente era una hoja, media hoja, pero él siempre dirigía algunas palabras por escrito a la Virgen María. Y siempre solía esconder este pequeño fragmento o carta en algún lugar que nadie conociera. Siempre tenía ese hábito de escribir y esconder lo que escribía, porque era para la Virgen María. Y un día cualquiera este muchacho se indagó él mismo preguntándose: ¿quién soy yo o qué importancia tengo para que la Madre de Dios, la Virgen María, esté pendiente o leyendo estas cartas? Entonces se desanimó un poco y dejó de escribirlas por alrededor de una semana. Luego, al pasar una semana, decide escribir una nueva carta, pero esta vez la hizo con bastante dedicación, bastante completa, y la escondió debajo de la alfombra del lugar de las apariciones. Ese día la Virgen María se le apareció a María como era costumbre todos los días, pero al terminar la aparición, María se dirigió a este muchacho y le dijo: tengo un mensaje de la Virgen María para ti. Y María le dijo: no sé muy bien de qué se trata porque no entiendo el contexto, pero la Virgen María me manda a decirte que está muy alegre de esta nueva carta y que echó de menos las cartas que le mandabas durante toda la semana pasada porque no las recibió. La Virgen María quiere decirte que se alegra muchísimo por estas cartas que tú le refieres. Esta anécdota que les acabo de contar, queridos hermanos, es una invitación para todos nosotros también, para que le escribamos cartas a la Virgen de Medjugorje, para que expresemos nuestras necesidades. Recuerdo también una anécdota de los primeros años de las apariciones con el vidente Jacob, que era muy jovencito, era un pequeño niño y vivía muy pobre. Él era muy pobre. Recordemos que Jacob eventualmente fue huérfano. Entonces, en una ocasión, Jacob vio una pequeña motocicleta de un vecino suyo y la tomó. Entonces, al no resistir la tentación, tomó prestada esta motocicleta de juguete de su vecino y se fue a dar un paseo en ella. Pero como Jacob era tan pequeño y ni siquiera sabía manejar, tuvo un accidente y chocó esta motocicleta contra un árbol.
y cayó sobre un arbusto que tenía espinas y se hirió, no gravemente, pero sí tenía varias espinas clavadas en todo su cuerpo. Entonces estaba llorando y gritando, y entonces la vidente Visca, que es prima de Jacob y que también se encargaba un poco del cuidado de ese niño, salió a socorrerlo. Y justo en ese momento en el que Visca está socorriendo a Jacob, adviene la aparición cotidiana de la Virgen María a estos videntes. Y entonces la Virgen María, ante esa escena de Jacob herido y Visca tratando de ayudarlo, en esa experiencia mística toma a Jacob, lo sienta en sus piernas y empieza a consolarlo y poco a poco a sacar cada una de las espinas, hasta que se sintió mejor y dejó de llorar. Y luego que Jacob se calmó, la Virgen María le dijo: ahora, Jacob, es importante que vayas donde tu vecino, le expliques lo que hiciste, que tomaste su motocicleta. Pídele perdón y dile que no lo volverás a hacer. Aquí, queridos amigos, podemos ver otra enseñanza donde podemos evidenciar que la Virgen María en primera instancia consola, luego repara los daños y por último nos dice: ve y pide perdón. Lo cual nosotros podemos relacionar con acceder al sacramento de la confesión. En otra ocasión, la Virgen María también instruyó a Jacob diciéndole: Jacob, cada vez que puedas, eleva pequeñas oraciones a Dios. Puedes decirle: gracias, Señor, por este día, gracias, Padre, por este momento, o gracias por esta situación. Puedes agradecerle a Dios en cualquier momento y estas pequeñas oraciones serán muy útiles. Un día, Jacob se despertó muy temprano porque iba a jugar un partido de fútbol con sus amigos. Y mientras que se acerca a la cancha y va corriendo, le viene a la mente aquella solicitud de la Virgen María de que orara frecuentemente. Y entonces, para cumplir con la petición de la Virgen María, a pesar de las ganas que tenía de entrar en el campo y jugar fútbol, hizo una pequeña oración, la hizo bastante rápido, pero cumplió con esa solicitud. Esa tarde, cuando advino la aparición de la Virgen María a Jacob, la Virgen María le permitió ver, a través de una experiencia mística, que estaban en China, que estaban en una casa en China, y en esta casa fueron hasta la habitación. Y dentro de esta habitación había una persona, un hombre, que había fallecido. Entonces la Virgen María le dijo a Jacob: Jacob, ese hombre que ves allí ha muerto. Y era un hombre que en su vida fue muy malvado y que se iba a condenar al infierno. Pero gracias a esa oración que tú ofreciste hoy en la mañana, antes del partido de fútbol, yo pude interceder por él y a través de mi intercesión, ese hombre pudo, antes de morir, arrepentirse y tener un arrepentimiento de todos sus pecados. Así que es un alma que no se condenó en el infierno y que se salvará. Cuando Jacob escuchó esto, quedó bastante sorprendido. Y con esto, queridos hermanos, quiero decirle a ustedes que podemos nosotros replicar lo mismo. Cada vez que podamos, elevemos una pequeña oración, agradezcamos a Dios, pidámosle a Dios, ofrezcamos esa oración por las intenciones de la Santísima Virgen María. De hecho, por esto también recuerdo una anécdota donde había muchísimas personas alrededor de María Pavlovich previo a una de las apariciones cotidianas de la Virgen María. Y ese día, cuando la Virgen de Medjugorje se apareció, el mensaje fue muy sencillo pero sustancial. La Virgen María solamente dijo: queridos hijos, oren, oren y oren. Y lo que realmente quería decir era que oráramos pero con el corazón. Y esto lo podemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida, porque no solamente debemos orar con el corazón, también debemos hablar con el corazón, confesarnos con el corazón, ir a misa con el corazón. De hecho, cuando muchas personas acá en Medjugorje me preguntan: Sor Emanuel, dígame un mensaje bastante sustancioso o una enseñanza realmente profunda e importante que usted me pueda dar de aquí de Medjugorje, y yo siempre les digo lo mismo: abran vuestro corazón. Recuerdo en una ocasión
por allá a finales del año 81 o máximo principios del 82, cuando la Virgen María, durante una de sus apariciones cotidianas, que era en la tarde, tarde-noche, en esa ocasión la Virgen María le dijo a los videntes que le pidieran a las personas que estaban a su alrededor que se acercaran hasta donde ella estaba, porque en esa ocasión iban a poder tocar su manto, su vestido. Los videntes le preguntaron, ¿pero cómo van a hacer si ellos no pueden verte? Entonces la Virgen les dijo, ustedes acerquen sus manos hasta donde estoy yo para que puedan tocar mi vestido. Entonces los videntes hicieron caso a esta solicitud y las personas empezaron a tocar el manto de la Virgen María, el cual se iba poniendo oscuro, se iba ensuciando. Y fue cuando la Virgen María le dijo por primera vez a los videntes la importancia del sacramento de la confesión, explicándole a través de esa experiencia que las manchas que aparecían en su vestido eran producto de los pecados de las personas. En esa misma ocasión, en esa misma tarde, se había dirigido hasta Medjugorje, hasta el lugar de las apariciones, una mujer que era muy preparada, muy culta, una mujer con muchos estudios y que era comunista, y se había dirigido ese día hasta Medjugorje solamente para probar la supuesta falsedad de las apariciones de la Virgen María. Por eso en ese momento, cuando la Virgen le pidió a los videntes que acercaran las manos de los presentes hasta su vestido, esta mujer se alegró mucho porque sabía que era la prueba o la oportunidad perfecta para probar que todo esto de las apariciones de la Virgen María era una supuesta falsedad. Pero cuando esta mujer extendió su mano hasta donde estaba la Virgen María y logró palpar su presencia, tuvo una conversión inmediata, empezó a creer directamente. Y luego de eso, no solamente se convirtió, sino que aprovechó todos sus conocimientos y su poder en términos laborales y académicos para convertirse en una suerte de protectora de los videntes contra todos los ataques y opresiones que la gente emitía contra ellos. Vemos entonces cómo alguien enemigo, en este caso, se volvió amigo. Hay otra anécdota o relato muy hermoso que tiene que ver con la Virgen María y las apariciones a los videntes, y fue aquella ocasión donde la Virgen María hizo este viaje místico con Visca y Jacob y les permitió ver lo que ocurría al alma después de la muerte. En esa ocasión, Visca y Jacob habían llegado a la casa de Jacob. Ellos venían de Mostar y tenían bastante hambre porque no habían comido. Entonces, en vista que Visca era prima de Jacob, Visca le dice a la madre de Jacob, por favor, ¿podrías prepararnos algo de comer? Entonces la madre de Jacob fue hasta la cocina a preparar el alimento y cuando volvía a la sala con el par de platos, ya no encontró ni a Visca ni a Jacob, habían desaparecido. E inmediatamente se preocupó mucho porque para entonces el régimen comunista estaba persiguiéndolos y pudieron haberlos secuestrados o desaparecerlos forzadamente. Entonces la madre de Jacob entró en una suerte de desesperación, lloró muchísimo porque pensaba que había perdido a su hijo. Y lo que realmente había ocurrido era que la Virgen María se los había llevado místicamente para visitar el cielo, el infierno y el purgatorio. De hecho, cuando la Virgen María les propuso esto a los dos niños, a los dos jóvenes, Jacob, que era el más pequeño, le decía, Madre, pero llévate a Visca, que ella tiene más hermanas y hermanos, en cambio yo soy hijo único. Entonces, cuando fueron primeramente al cielo, Visca refiere que allí era un gran lugar, un gran espacio donde se irradiaba una luz que ella no puede describir y que no existe aquí en la tierra. Y dice Visca que allí en el cielo había muchísimas personas, todas lucían con una misma edad, todas lucían con una misma contextura y se veían bastante radiantes y felices. Y la Virgen María les dijo, miren queridos hijos, así es como están las personas aquí en el paraíso, nada les hace falta y viven en un gozo total. Estas son almas que están en una completa presencia de Dios.
En ese momento le pregunté a Vizca cuando me relataba esta anécdota: Vizca, ¿y cuando estuviste en el paraíso no te dieron ganas de quedarte allí? Y me dijo: sí, Sor Emanuel, por supuesto, pero yo sabía que mi presencia allí era provisional porque la Virgen María lo que quería era que posteriormente diésemos testimonio de esa experiencia. Vizca prosiguió con su relato y dijo que luego del paraíso la Virgen María los condujo a lo que sería el purgatorio, pero me dice Vizca que allí no podían ver a nadie porque había una espesa bruma que envolvía todo, era como una especie de smog o humo que no permitía visualizar figurativamente a las personas, pero sí se sentían ciertas sensaciones. Se podían sentir gritos, alaridos, todo tipo de quejas y pesares por parte de las almas que allí estaban, pero no podíamos ver las almas. Y entonces allí la Virgen María les dijo: miren, queridos hijos, cómo sufren atrozmente estas almas. Estas almas necesitan de vuestras oraciones allá en la tierra para poder trascender y llegar al cielo. La Virgen les dijo: oren todos los días por estas almas del purgatorio y esfuércense ustedes en la tierra para que nunca les toque caer en el purgatorio luego de morir. Y el primer tipo de sugerencia que dio la Virgen María para evitar el purgatorio era aprender a desapegarnos de lo material, aprender a desentendernos de estas ideologías consumistas que solamente nos esclavizan hacia lo material. La Virgen María también aprovechó esa estancia provisional en el purgatorio para decirle a los videntes, a Vizca y a Jacob, que en el purgatorio había una suerte de distintos niveles, algunos más densos, otros más sutiles, algunos más cerca a la puerta del infierno y otros mucho más cercanos a la entrada al cielo. Luego de allí la Virgen María llevó a Vizca y a Jacob al infierno. Y en el infierno lo que Vizca refiere era que había un gran fuego eterno, pero no era un fuego de combustión como el fuego que conocemos nosotros aquí en la tierra, era una suerte de tormento eterno que consumía a las almas. Vizca dice que allí en el infierno sí podía ver a las personas y que podía ver a una persona que aparentaba ser normal, tal y como la vemos aquí en la tierra, pero que de la nada se arrojaba a esta lava o este mar de fuego. Y una vez que se arrojaban al fuego y salían a la superficie, lucían todos transformados de manera horrible y con una forma física completamente desnaturalizada y horrenda. Fue aquí cuando Vizca y Jacob se asustaron muchísimo y en medio de su sorpresa le preguntaron a la Virgen María: Madre, pero si Dios es bueno, ¿cómo es posible que permita que estas almas se condenen aquí? Y la Virgen María les respondió categóricamente: Dios no ha mandado a nadie aquí, por el contrario, envió a su único Hijo Jesús para que las personas pudieran salvarse y no tener que caer aquí. Dios dispuso de Jesús para redimirnos a todos y darnos la vida eterna a todos. Pero lamentablemente, allá en la tierra hay personas que con plena conciencia, con pleno conocimiento de causa, decidieron exactamente hacer todo lo contrario a lo que Dios les pide. Y son personas que están aquí por su propia voluntad. Entonces los videntes le preguntaron: Madre, ¿y es posible que Dios pueda sacar a una persona del infierno o que alguien pueda salir del infierno? Y la Virgen María les dijo: realmente no depende de Dios, porque Dios a todos nos quiere religar, pero es que estas personas que se encuentran aquí ya están fundidas con el mal y son ellos los que no quieren para nada saber sobre Dios ni acercarse a Él. Luego de esta experiencia, la Virgen María regresó a los niños a la casa normal, porque fue un viaje místico, pero ellos estuvieron presentes con su cuerpo físico. Cuando llegaron solamente habían pasado 20 minutos que había durado toda esa experiencia y sus cuerpos volvieron a aparecer en la casa de Jacob. Entonces cuando llegaron a la casa de Jacob no encontraron a nadie y vieron por la ventana que bajo el árbol estaba la madre de Jacob llorando porque había perdido a su hijo. Entonces le dijeron: Madre, aquí estoy, estuve en el cielo con la Virgen María. Pero la madre obviamente no le creyó hasta que Vizca también soportó, sustentó eso que decía Jacob y le decía: es cierto, estuvimos en el cielo con la Virgen María.
Y fue allí cuando la madre de Jacob le creyó, porque Bizca tenía la fama de nunca decir una mentira. Al finalizar toda esta experiencia, la Virgen María le pidió a Jacob y a Bizca que dieran testimonio de todo lo que vieron, que después de la muerte había una eternidad y que esa eternidad se resumía en salvación o condena. Luego de este episodio, más o menos un año o 2 años después, la madre de Jacob falleció. Para aquel entonces, luego de la muerte de la madre de Jacob, durante una aparición la Virgen María le dijo: Jacob, no llores, hijo, tu madre está acá en el cielo conmigo. La Virgen María lo ha consolado. Y entonces cuando yo me enteré de esta historia, de este mensaje de la Virgen María refiriendo que la madre de Jacob estaba en el cielo, recuerdo que fui hasta la casa de Jacob para preguntarle en primera persona cómo había sido esta experiencia con la Virgen María sobre su madre. Y entonces le pregunté: Madre, Jacob, ¿qué hizo tu madre para estar en el cielo? Porque yo también estoy interesada en llegar al cielo. Y entonces Jacob en su inocencia me dijo: Sor Emanuel, no sé qué decirle, la verdad no tengo nada para decirle porque mi madre era una persona común y corriente como las demás personas y simplemente hacía lo que pedía la Virgen María. Entonces allí le dije: gracias, Jacob, porque ahora entiendo el por qué tu madre está en el cielo, porque hacía todo lo que le pedía la Virgen María. Y asimismo, queridos hermanos, quiero dejarles esto como conclusión: hagamos lo que nos pide la Santísima Virgen María y tendremos una senda segura para llegar al cielo. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.